Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaremos del arte visual y la educación. Integrantes: Amalia Serrano, Diana Mejía, Tania Bacasela, Wendy Zambrano y quienes habla Sharon Valle. Las tres dimensiones de lo visual. Basándonos en un estudio, nos dice que existe una interdependencia entre estos tres campos, que son la visualidad, la mirada y la imagen. La visualidad, el ver, significa ver más de lo que se ve, y lo visible siempre tiene un armazón de lo invisible. Aquí se hace referencia a la visión y a la percepción fisiológica. La mirada. La dimensión de la mirada concierne a la conformación del tiempo y del espacio en el discurso visual. Es decir, la mirada está en sentido conectada con las relaciones de poder que se establecen en las representaciones. La imagen. El significado no es lo visible, sino que alberga también lo invisible. Como decía el filósofo irlandés George Berkeley, ser es ser percibido. Ahora, estas tres dimensiones nos permiten a cada parte comunicarse e interactuar con otras partes. Por ello, basándonos en este estudio, dentro de la educación existen las dimensiones artísticas, que permiten que los niños y niñas adopten diferentes formas de expresión y creatividad, en donde ellos puedan simbolizar cada uno de sus propios sentimientos, emociones, pensamientos, visiones de la realidad y de otros mundos posibles que son los imaginarios. Para abordar las artes visuales dentro del aula, consideramos las tres dimensiones, que son apreciación, emocional y productiva. La apreciación es aprender a ver, saber o comprender. La emocional es aprender a gozar y disfrutar de manera sensible. Y la productiva es aprender a ser, representar o transformar. Aplicación práctica en el aula de educación infantil. Aquí aplicaremos con las tres dimensiones del arte visual: la apreciación, la emocional y la productiva. La apreciación abarca todas las actividades con enfoque receptivo hacia el arte y las obras de arte, donde están la interpretación, el análisis, el disfrute, etc. Es muy bueno que los niños plasmen sus emociones a través del arte y dejarlos que nos cuenten y nos enseñen el resultado. Y esto se puede aplicar en la pintura, el dibujo, entre otras actividades. A través de las actividades productivas, promovemos el desarrollo de habilidades manuales e intelectuales, la cooperación, la imaginación, la disciplina, entre otras áreas. Las actividades productivas son todas aquellas actividades o juegos donde el niño desarrolla o potencia sus habilidades y destrezas. ¿Cuáles son estas actividades que se aplican de acuerdo a estas dimensiones? Hablemos de las actividades de exploración visual, que son los juegos de palabras, los juegos de buscar y ordenar, y las actividades de lectura de imágenes y símbolos, como la sílaba que falta, la comprensión lectoral, entre otras actividades que abarca el arte visual. El arte visual abarca todas las actividades o juegos que potencian el desarrollo de habilidades y destrezas de los niñas y niñas. A continuación, mi compañera Amalia. Explicación de las diferentes representaciones y evolución del dibujo en el niño. La representación artística nos introduce en la creación y recreación tanto de lo que vemos o imaginamos. Desde el primer año de vida, los infantes comienzan a dibujar sus primeros trazos de forma espontánea. El dibujo va evolucionando de ser un garabato a monigotes de grandes cabezas. Esto hasta llegar a trazos más específicos, como son las representaciones en figuras y objetos fácilmente reconocidos. Desde dentro de las expresiones artísticas existen elementos básicos para hacer y poder representar las formas que éstas los conforman, que son el punto, la línea, el plano, la textura, el color, entre otros. Representación del dibujo en el niño. Pues bien, los dibujos que realizan los niños no solo son trazos sobre el papel, más bien son la expresión de su desarrollo y su forma de entender el mundo. Cuando a un niño se le pide que dibuje sobre un tema en específico, lo que el niño dibuja es una representación sobre cómo piensa, cómo comprende este tema, además de las emociones y sentimientos que ello le inspire, y sobre todo lo que él conoce de este tema. Algunas de las construcciones más comunes que son los diagramas,
las combinaciones, los agregados y las configuraciones. En los diagramas, estas son formas geométricas básicas y líneas irregulares cerradas. Las combinaciones, que son las sumas de dos diagramas. Los agregados es la suma de tres o más diagramas. Las configuraciones, tenemos las mandalas, las radiales y los soles, que estos son estructuras o configuraciones ya terminadas. Pues bien, para dibujar va mucho más allá de una actividad placentera y de entretenimiento. Esto abre la posibilidad de desarrollar la creatividad y la imaginación. Los trazos, los colores, el dibujo y el lugar que ocupan, las formas, entre otras cosas, esto se transforma poco a poco en una intención comunicativa, reflejando así la maduración de sus habilidades y capacidades cognitivas en los niños. A continuación, mi compañera Diana. Evolución del dibujo infantil. El dibujo representa un medio único de acercarse a la realidad, revelar ideas, sentimientos y emociones, por el cual existen varias etapas y entre ellas tenemos el garabateo, que se da de 2 a 4 años, el cual esta está representada por la evolución del aspecto psicomotriz, los mismos que están realizados sin ninguna intención predeterminada y van evolucionando con el transcurrir del tiempo. Y esta es más bien una actividad placentera para el niño, por el cual dentro del garabateo tenemos el garabateo sin control o desordenado. Aquí los niños realizan trazos, barridos, bucles y trazos circulares. Es decir, son aquellos trazos débiles, desordenados, rectos, ligeramente curvos, sin ninguna dirección específica. El garabateo controlado. Aquí ya existe un avance en el aspecto motriz, consiguiendo un control visual y motriz sobre sus movimientos, estimulando a variar sus trazos tanto de forma, dimensiones y combinaciones de diagrama, como también está el garabateo con nombre. Aquí los niños ya realizan dibujos con una intención donde sus trazos ya tienen un mayor significado y el cual también ellos asignan un nombre. Entre otra etapa está la preesquemática, que se da de 4 a 7 años. Aquí las representaciones de los niños ya sobre las cosas o personas son realizadas con mayor detalle y más semejantes con la realidad, ya que frecuentemente un adulto aquí ya es capaz de entender los dibujos durante esta etapa. Y por último tenemos la etapa esquemática, que se da en niños de 7 a 9 años. En esta etapa puede variar un niño a otro, debido a que cada niño tiene su propia personalidad y ambiente en el que se desarrolla, permitiendo que las experiencias sean diferentes entre cada uno de ellos. A continuación, mi compañera Xiomara. ¿A qué se refiere la inteligencia visual? Esta teoría es un modelo que combina varias tipologías intelectuales desarrolladas por el psicólogo estadounidense Howard Gardner y publicadas en el año de 1983. Se refiere a la capacidad que tiene una persona frente a los aspectos como el color, las formas, las líneas, las figuras, los espacios y las relaciones que existen entre ellos. Es la capacidad de procesar información en tres dimensiones. Las personas que están orientadas espacialmente tienden a pensar en imágenes y fotografías, tratan de visualizarlas, diseñarlas o a su vez dibujarlas, ya que se asociaron a la representación mental de 2 y 3 dimensiones y la resolución de problemas espaciales, ya sean reales o imaginarios. En su teoría, Gardner indica que existen 8 tipos de inteligencia múltiples. Trabajan juntos, pero al mismo tiempo son independientes. Tenemos a la inteligencia visual espacial, a la inteligencia lógico-matemática, a la inteligencia musical, a la inteligencia verbal lingüística, a la inteligencia corporal kinestésica, a la inteligencia intrapersonal, a la inteligencia interpersonal y también a la inteligencia naturalista. ¿Qué es la percepción? Es el proceso mediante el cual el cerebro humano interpreta diferentes tipos de estímulos recibidos a través de los sentidos. En otras palabras, esta etapa se puede definir como el conjunto de procesos mediante el cual una persona organiza, selecciona e interpreta de una manera significativa y lógica, mediante su experiencia previa a la información
proveniente de los órganos de los sentidos. Es decir, se trata de un proceso activo del cerebro que a través del cual se crea una realidad externa mediante la información lumínica captada por el ojo. A continuación, mi compañera Wendy. ¿Cómo se aplica en el aula de educación infantil? Se puede aplicar a través de actividades que requieran la creación de un ambiente visual. Estas actividades se pueden fomentar por medio de la colaboración, conectando el aprendizaje con la naturaleza, promoviendo la reflexión y el autoconocimiento, integrando la música, los movimientos y utilizar recursos visuales espaciales. Y también diversificando cada una de estas actividades. Estas habilidades que se pueden desarrollar desde la infancia y mientras más nos expongamos a la interpretación de mapas, resolución de problemas, esquemas y entre otros, es mayor la capacidad que tendremos para desarrollar esta inteligencia. Muchas gracias.